Un saludo cordial, amada iglesia. Qué bonito verles así, contentos, con ganas, con ansias de poder querer aprender la palabra del Señor. Qué bonito poder concentrarnos así, una familia unida. Y qué bonito cantar los coros, las alabanzas, los himnos que realmente nos llevan a poder exaltar el nombre de Dios, cristocéntricos, teocéntricos. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder elevar nuestras voces a Dios. Y no solo eso, queremos estudiar la palabra del Señor, concentrarnos en Él. Pero antes quisiera que oremos. Señor, quiero agradecerte por este día, Señor, y por esta bella congregación que ha venido a poder aprender la palabra del Señor. Que no sea un día más, que no sea un servicio más donde ellos van por solo cumplir, sino que sea un servicio que sea de mucha bendición y de mucho aprendizaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en ti y que tu texto bíblico gobierne sobre nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te pido. Amén. En estos días he estado pensando en la actitud de muchos cristianos, o quizás de muchos de nosotros también. Muchos de nosotros aún hemos caído en algo que yo he estado pensando. Y lo que he estado pensando es que los cristianos en este siglo presente están buscando demasiado las cosas terrenales. Y no solo lo buscan, se concentran, su mirada, su concentración, su pensamiento está en las cosas terrenales. Y por otro lado, estos cristianos, o nosotros tal vez estamos dentro de esa bolsa, aún no hemos mandado lo viejo de nosotros, el viejo hombre, aún se manifiesta, aún se revela. Y en ese sentido, quiero presentarles en esta mañana el mensaje, el título del mensaje: los desafíos de un creyente al entender que ha resucitado con Cristo. Y vayamos al texto de Colosenses capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 7. Y vamos a leer, y dice de esta manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Es la palabra del Señor que nos dice, pero empieza diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo. De ahí sale nuestro tema, los desafíos de un creyente al entender que ha sido resucitado con Cristo. Primeramente, debemos responder la siguiente pregunta: ¿qué significa resucitar con Cristo? Quizás muchos de nosotros aún no hemos entendido qué es resucitar con Cristo. Todos los creyentes debemos anhelar entender los misterios que hay en la Biblia acerca de Cristo, acerca de nuestra vida, acerca de nuestra conversión. Nosotros, al creer, cada uno de nosotros, también posicionalmente hemos pasado a la muerte de Cristo, hemos pasado a la sepultura de Cristo y también hemos resucitado con Cristo, y eso lo mostramos públicamente en el bautismo de agua. Así que, ¿qué significa resucitar con Cristo? Resucitar con Cristo es tener presente en nuestra vida la experiencia de Jesús. Su victoria es nuestra victoria, su resurrección es nuestra resurrección, de manera que podamos afirmar que su resurrección es nuestra resurrección, así como venimos diciendo, su victoria sobre el mundo también es nuestra victoria. La muerte ya no es más poderoso
por encima de nosotros. Estamos unidos en Cristo, a Cristo. Estamos fundidos a Él. Somos uno con Él al creer. Toda su experiencia también es nuestra experiencia. Y Colosenses 2:13 nos dice la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Lo que el texto está diciendo según el contexto es que Dios nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. Dios nos ha dado vida juntamente con Él. Cuando dice con Él, se refiere a Cristo. Hemos resucitado con Cristo posicionalmente. Esto se puede entender. Así que los desafíos de un creyente al entender que ha sido resucitado se puede resumir de esta manera. El primer desafío de un creyente que ha entendido que ha sido resucitado con Cristo es buscar las cosas de arriba. El segundo desafío es concentrarse en las cosas de arriba. El tercer desafío es hacer morir lo terrenal de su vida. Así que pasemos por el primero. El primer desafío de un creyente que ha entendido que ha sido resucitado con Cristo es nuevo, es transformado. Esta persona busca las cosas de arriba. Su desafío es buscar las cosas de arriba. ¿Por qué le pongo desafío? Porque muchas veces tenemos que decirlo que es un desafío. Muchos de nosotros buscamos a veces las cosas terrenales. El hecho de buscar, según el texto, que estamos en el versículo 1 de Colosenses capítulo 3, es un mandato. Y dice ahí: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es la palabra seteo en el griego, que significa tratar o desear para obtener. Dicho de otra manera, el apóstol Pablo está instruyendo que los creyentes de la iglesia de Colosas deseen y busquen las cosas de arriba, y que busquen de manera activa y continua y no opcional, de manera que los creyentes de Colosas no tienen ese privilegio de decir: bueno, si quiero busco, si no, no. Ellos tienen que buscar porque eso es lo que les conviene. Esa es una instrucción de parte del apóstol Pablo hacia los creyentes de Colosas. Además, el mismo término buscad aparece en Mateo 6:33, al decir: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que Jesús estaba enseñando en el Sermón de la Montaña es buscar las cosas de arriba, y lo ha hecho de manera imperativa. Los discípulos de aquel tiempo tenían que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y toda su preocupación por la comida, por la bebida, por el vestido sería añadido a ellos. Y por otro lado, debemos mencionar que no solo es un mandato el buscar las cosas de arriba, es porque Cristo está ahí, su hábitat de Cristo está en el cielo. El versículo dice: buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo está sentado a la diestra de Dios, su hábitat está allá. Él no está aquí, venció la muerte, Él salió victorioso. Cristo, queridos hermanos, al resucitar, no estaba con un pensamiento de quedarse aquí en el mundo. No estaba pensando de volverse famoso, ni hacerse rico. No estaba pensando poner tiendas por aquí, tiendas por allá, lotes por aquí, lotes por allá. Queridos hermanos, eso a veces nosotros tal vez pensamos, pero Cristo no estaba buscando ni pensando esto. Cristo únicamente estaba enfocado en cumplir la voluntad de su Padre. Cristo, al resucitar al resucitar al tercer día, a los 40 días, ascendió al cielo. Así que esto es una clara enseñanza, y Jesús nos da ejemplo de cómo deberíamos vivir nosotros.
El creyente debe buscar las cosas de arriba. Jesús es el mejor ejemplo. Jesucristo al resucitar estaba buscando las cosas de arriba. Podemos notar esta afirmación cuando Él comisionó en Mateo 28, 19 al 20, lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. La Gran Comisión está netamente enfocada en las cosas de arriba. Así que el buscar de Jesús no eran las cosas terrenales, el buscar de Jesús eran las cosas celestiales. Lo que dice Mateo 18 al 20 es: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que Cristo estaba haciendo es cumplir la voluntad de su Padre, las cosas de arriba. ¿Cuántas veces nosotros hablamos del Evangelio? ¿Cuántas veces discipulamos? ¿Cuántas veces nosotros realmente nos interesamos de enseñarle a otras personas de la palabra del Señor? La respuesta de los discípulos fue inmediato. Ellos empezaron a llevar el Evangelio a todas partes, a todos los rincones, porque ellos sabían que el interés de su maestro también era el interés de ellos. Pero hoy veo creyentes que no buscan agradar a Dios, no buscan cumplir la voluntad de Dios, los principios de Dios. Constantemente ha sido violado. Qué lamentable poder mencionar eso aquí. Quizás todo esto está aconteciendo en medio de esta congregación. El buscar las cosas de arriba es importante. Pero rápidamente, cuando nos topamos con los creyentes de hoy, están buscando más las cosas terrenales, más las cosas de la tierra, del mundo. Por ejemplo, como la fortuna, la fama, la felicidad. La fortuna porque quiere toda la riqueza posible que pueda hallar. La fama, porque quiere ser conocido por todos de manera intencional. La felicidad, porque quiere ser feliz en todo. Su meta es ser feliz. Te habla un poco de los que buscan la fortuna y de lo que dice la Biblia. La fortuna, queridos hermanos, nos impide seguir a Jesús. Recuerden de aquel joven que vino a Jesús y le dijo, ¿qué haría para heredar el reino de Dios? Y Jesús le respondió que venda todas sus riquezas y las reparte entre los pobres. Y luego dijo, sígame. Y este hombre se fue muy triste, porque él estaba más concentrado, más enfocado, más en la búsqueda de las cosas terrenales. Así que la fortuna a nosotros, la riqueza nos impide seguir a Jesús. Es un estorbo. Y no solo eso, la fortuna nos lleva a la ambición personal. Mateo 26, 14 al 16. Vemos aquí el ejemplo de Judas. Tuvo que entregar a su maestro por la ambición de la fortuna, del dinero. Qué lamentable. Y muchas veces notamos que ya estamos con ambición, porque ya hemos tenido cierta cosa y nuevamente queremos esperar. El tiempo de Dios vendrá. Y muchas veces nosotros nos hacemos vencer con la ambición personal por querer tener fortuna. Y no solo eso, la fortuna nos estorba a buscar las cosas de arriba. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, dice Jesús en el Sermón de la Montaña. Si nuestro tesoro está en la tierra, entonces vamos a buscar ese tesoro, vamos a querer encontrar como sea, como dé lugar. Pero si nuestro tesoro está en los cielos,
Entonces vamos a buscar las cosas celestiales. La fortuna nos impide seguir a Jesús, la fortuna nos lleva a ambición personal, la fortuna nos estorba buscar las cosas de arriba, solamente nos enfoca en las cosas de la tierra. Y déjeme hablarte de la fama. La iglesia, una de las iglesias que vemos es en Apocalipsis, es la iglesia de Sardis, que era muy famosa, que dice que era muy conocida por otros, pero espiritualmente estaba muerta. Tal vez tenía mucha fama, pero espiritualmente, en términos muerto. Apocalipsis 3:1. La fama, alguien dijo esto: la fama es peligrosa, su peso es ligero al principio, pero cada vez pesa más. El soportarlo es muy difícil, y también es muy difícil de ser descargado. Muchas veces, muchos de nosotros queremos ser conocidos por todos, pero eso no es lo importante. El hombre busca ser famoso, busca ser conocido por muchos. Y lo que decía acerca de la felicidad, saben que lamentablemente en nuestros tiempos muchos de los cristianos, tal vez podríamos decir, buscan la felicidad, mas no en Dios, buscan las cosas terrenales. Cuando hablamos de la felicidad, podemos ver a esas personas que vienen desde la antigüedad, los epicúreos, que buscaban la felicidad y el placer, aunque no importaba el medio por el cual logren esta meta. O quizás muchas veces, si robar te hace feliz, robaban, y si matar te hace feliz, mataban. Pero vemos al hombre siempre, constantemente, buscar fortuna, buscar la fama, buscar la felicidad. ¿Y dónde quedan las cosas celestiales? Y nosotros nos podemos a pensar en ello. Esta congregación está consciente de eso. Quizás tenemos fortuna, tal vez un poco de fama, quizás felicidad lo tienes, pero quizás no tienes a Cristo en tu corazón. Ni siquiera has tenido esa experiencia de resucitar con Él, y ni siquiera sabes qué es este misterio. Así que debemos buscar siempre las cosas de arriba. Nuestra búsqueda de las cosas del Señor debe ser natural. Nuestro ser debe anhelar las cosas del Señor porque hemos sido resucitados con Él. No deberíamos ser obligados, no deberíamos buscar tal vez azote o otras cosas. Nuestra búsqueda de las cosas del Señor debería ser natural porque hemos sido transformados con la sangre de Cristo. Ya no somos de este mundo. Este mundo es nuestra residencia temporal. Dice Filipenses capítulo 3 versículo 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra residencia en este mundo es temporal, no es para siempre. Nuestro verdadero hogar está en el cielo. Por eso deberíamos buscar las cosas de arriba. ¿Qué podemos decir de aquellos jóvenes que se enfocan en lo terrenal? ¿Qué podemos decir de aquellos padres que siempre planean de sus hijos para cosas terrenales? Mi hijo va a ser Lionel Messi. Mi hijo va a ser, no sé, el mejor astrólogo. Pero ¿qué de nosotros cuando tenemos que preparar para las cosas celestiales? Y ahí mismo nosotros hacemos notar que nuestra búsqueda de las cosas celestiales no está bien. Así que nuestro primer desafío al entender que hemos sido resucitados con Cristo es buscar las cosas, ¿de dónde? De arriba, las cosas de arriba.
Ahora pasemos al segundo desafío. Al entender que hemos resucitado con Cristo, nuestro segundo desafío es poner la concentración en las cosas de arriba. Ahí la palabra mirar originalmente significa dedicar la mente, ser devoto. De otra manera, el versículo está diciendo, dediquen la mente en las cosas de arriba. La NBI, otra versión traduce de esta manera: concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mientras la versión Dios habla hoy dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Me gusta más lo que traduce la Biblia o la versión NBI, que dice, concentren su atención. Oiga, su atención solamente está limitado a las cosas temporales, a las cosas terrenales. Concéntrense en las cosas eternas, en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. Y muchas veces nosotros no nos hemos concentrado en las cosas de arriba. Los colosenses habían sido resucitados con Cristo y eso era una realidad. Pablo ha escrito a creyentes de él, por hecho sabía que eran resucitados con Cristo. Eso sí que significa ser creyente. Por lo tanto, como han resucitado con Cristo, deben concentrarse en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Los incrédulos aún no han sido resucitados con Cristo. Ellos están concentrados en las cosas de la tierra. De ellos no podemos hablar mucho. Ellos van a buscar las cosas terrenales porque ellos no han sido resucitados con Cristo, no tienen una nueva vida. Es natural que ellos busquen las cosas o que se concentren en las cosas terrenales. Pero también es natural de un resucitado con Cristo que se concentre en las cosas celestiales porque tiene una nueva vida. Concentrarse en las cosas del cielo no es muy sencillo, no es tan fácil. Apenas que el mundo nos enamora con su seducción atrapante, muchos de nosotros perdemos la concentración en las cosas de arriba, de manera que ya no oramos, ya no leemos la Biblia, ni siquiera nos interesa congregarnos, ni siquiera hablamos del Evangelio. Eso es lamentable. Finalmente, nosotros nos perdemos en nuestro propio enfoque terrenal. Nuestra concentración es terrenal. Y por otro lado, apenas que nos concentramos en nuestro dolor, en nuestros problemas, no vemos a Dios, sino que en vez que veamos a Dios, solo vemos nuestros problemas. No es eso lo que a veces sucede en nuestra congregación con muchos de nosotros. Por eso nosotros debemos siempre desafiarnos de poner la concentración en las cosas de arriba. Mira, en esta ocasión, queridos hermanos, querida congregación, mencionaré 3 razones para que nosotros podamos concentrarnos en las cosas del cielo, en las cosas celestiales. Y la pregunta surge aquí: ¿por qué debemos concentrarnos en las cosas de arriba? En primer lugar, la primera razón por la que nosotros debemos concentrarnos en las cosas de arriba es porque hemos muerto con Cristo. Dice el texto ahí, estamos ahí leyendo el texto en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La primera frase que dice es, porque habéis muerto. Porque nosotros hemos muerto para el mundo. Pero también posicionalmente hemos muerto con Cristo. Romanos 6:8, 2 Corintios 5:14. Además, no solo eso, Colosenses 2:13 dice que hemos sido sepultados con Él. Su sepultura es nuestra sepultura.
escuchar este mensaje, no sé si te irás pensando que si realmente has creído en Jesús. Porque una persona transformada por el Evangelio no practica las cosas del mundo. Porque habéis muerto. Hemos muerto para el mundo. De manera que al morir con Cristo también hemos muerto para las cosas del mundo. De ahí que nuestra concentración debe estar en las cosas del cielo. Recordemos el versículo de Mateo 6:21 que dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces esa es la primera razón. ¿Por qué debemos concentrarnos en las cosas de arriba? Porque hemos muerto con Cristo. Segunda razón, ¿por qué debemos concentrarnos en las cosas de arriba? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el versículo dice, y continúa diciendo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O leyendo el completo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y otra traducción traduce esta frase: y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. No hay manera de que estemos nosotros pensando o concentrándonos en las cosas terrenales. Nuestra vida está reservada, está escondido con Cristo en Dios, de manera que nuestra vida en la posición de Cristo no es para concentrarnos en las cosas terrenales, en las cosas del mundo. Nosotros tenemos que concentrarnos en las cosas celestiales. Y la tercera razón de por qué nosotros deberíamos concentrarnos en las cosas de arriba es porque nuestra vida será manifestado con Cristo en gloria. Está asegurado. Nosotros ya no vivimos para el mundo. Dice el versículo 4: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo sea manifestado, también nosotros seremos manifestados con Él. Qué maravilloso, qué linda palabra, porque somos uno con Él. Dios nos ve a través de su Hijo. Nuestra manifestación futura está en las manos del Señor. Al menos que si no es segura, al menos que no seamos todavía creyentes. Queridos hermanos, cada uno de nosotros, un día seremos transformados. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué linda palabra. Yo encuentro aquí delicia verdadera. Y no encuentro la manera para que yo me voy a concentrar en las cosas temporales. No somos de este mundo, somos del cielo. Cuando un boliviano viaja a otro país, esta persona siempre está pensando que es boliviano. Y si tenía patrimonios, siempre está diciendo, yo tengo patrimonio en Bolivia. Porque es boliviano, tiene esa identidad, nacido en Bolivia. Y de la misma forma nosotros tenemos nuestro patrimonio allá. Y el mejor patrimonio obviamente es la salvación. Nuestra concentración debería estar en aquel lugar que es nuestra residencia eterna y no en nuestra residencia temporal. Otra vez recordemos lo que dice Filipenses 3:20. Pablo dice esto a los creyentes de Filipos: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso no te agrada. No somos de este mundo, somos de allá. Ahí está nuestra ciudadanía. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué maravilloso! Eso no te pone a pensar que no somos de este mundo.
ocasión David dijo en Crónicas capítulo 29, versículo, Primera Crónicas, perdón, capítulo 29, versículo 15. En la Biblia de las Américas leemos así: porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y no hay esperanza. Eso somos. Somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Nuestros padres que ya cesaron, que ya fenecieron, eran forasteros, eran extranjeros, peregrinos. ¿Qué podemos decir de nosotros? También nosotros somos forasteros, peregrinos, extranjeros, temporales, así como nuestros padres. Por lo tanto, no te concentres en las cosas terrenales, concéntrate en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Así que al entender que hemos sido resucitados con Cristo, nuestro desafío es concentrarnos en las cosas de arriba. Nosotros tenemos una nueva posición con Cristo, resucitados con Cristo. Concentrémonos en las cosas de arriba. Hasta aquí hemos aprendido dos desafíos. De aquella persona, de aquel creyente que entiende que ha sido resucitado con Cristo. En primer lugar hemos dicho, busca las cosas de arriba. Y en segundo lugar, se concentra en las cosas de arriba. Ahora nos toca el último, el tercer desafío. Un creyente, al entender que ha sido resucitado con Cristo, de este creyente su desafío es hacer morir lo terrenal de su vida. Y lo que leemos a partir del versículo 4, pasando al versículo 5, es: hacer morir pues lo terrenal entre vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y lo que podemos mencionar en esta parte es de tres maneras. Primero, las cosas terrenales que los creyentes a veces aún no hemos hecho morir. Y lo que nos menciona es una lista de cinco cosas. Primero, la fornicación. En el griego esta palabra viene de la palabra porneia, que significa inmoralidad sexual, prostitución, infidelidad. Lo que literalmente está diciendo es que los creyentes de Colosas deben hacer morir la porneia, que es una de las manifestaciones de lo terrenal. Lo terrenal que es manifestado a través de la fornicación, de la porneia. Eso debe morir. Y eso debe morir si aún hay en nuestra congregación. La segunda cosa que dice que debe morir es la impureza. Viene del griego akatarsia, que además significa inmundicia, impureza, malas intenciones en el sentido moral. Esto es otro aspecto que los colosenses deben hacer morir. Probablemente Pablo notó que muchos de ellos estaban con una mente corrompida, practicando la impureza e inmundicia de manera intencional. Es por eso que él los desafía, que hagan morir la impureza. Por otro lado, las pasiones desordenadas. Esta palabra viene de la palabra griega patos, que significa que alguien está sujeto a una pasión, especialmente se refiere a la concupiscencia. Los lectores de Pablo, o sea, los colosenses, o podemos ser nosotros también, deben o tienen ese desafío de hacer morir las pasiones desordenadas, descontroladas, relacionadas con lujuria, que son manifestaciones terrenales de la carne. Decía, haced morir lo terrenal. Un cristiano resucitado con Cristo, que entiende que es resucitado con Cristo, un verdadero, hace morir lo terrenal. Y si aún hay fornicación, hace morir. Si hay impureza, hace morir. Si hay pasiones desordenadas, hace morir. Y por otro lado, el cuarto aspecto, o cuarta cosa que Pablo dice que haga morir a los creyentes de Colosas es los malos deseos.
Y esto viene del griego epitumía, que según el significado bíblico está direccionado en el sentido negativo: deseo, codicia, lascivia, pasión, que añadiendo el adjetivo kakos, que se le diría epitumía kakos, se entiende como malos deseos, mala codicia, malas pasiones. Esto implica que los creyentes de Colosas tienen el desafío de hacer morir los malos deseos, lascivia y malas pasiones. Esos malos deseos que tenían ellos, también las tienes tú a veces. Y eso a veces nos afecta a la iglesia, a un crecimiento natural. Y la quinta cosa que Pablo dice que hagan morir de manera imperativa es esto: avaricia, del griego pleonesia, que sencillamente significa avaricia o ambición, que es esto significa un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Los creyentes de Colosas tienen el desafío de hacer morir sus deseos desenfrenados de querer poseer riquezas, que es también es una forma de idolatría. Además, es manifestación de lo terrenal. Qué terrible que dice. No sabemos si la iglesia realmente de Colosas estaba practicando estos asuntos o estas cosas, pero el desafío está ahí. Lo terrenal debe morir. He recitado con Cristo, soy creyente, lo terrenal muere, y un muerto no se mueve. La fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, son manifestaciones que son excitados por la carne. Si leemos Gálatas 5, 19 al 21, ahí nos damos cuenta de que nos dice que los que practican tales cosas ni siquiera heredarán el reino de Dios. Y si nos hacemos esta pregunta, ¿quiénes no heredarán el reino de Dios? Los que practican las manifestaciones de la carne. Dicho de otra manera, estas personas ni siquiera son creyentes. Si lo practican, no son creyentes. Y tal vez han caído, eso es muy distinto. Los colosenses ya son creyentes, ya no son del mundo, por lo tanto no pueden darse el lujo de seguir practicando lo terrenal, que es de la vida pasada. El que realmente está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. 2 Corintios 5, 17. Te pregunto, ¿vives tú como dice la Biblia? Ya hizo morir la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Porque si no has hecho morir, debes saber que por causa de estas cosas viene la ira de Dios. De ahí que pasamos diciendo que por las cosas terrenales viene la ira de Dios, el versículo 6, y dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles cosas? ¿Por cuáles cosas viene la ira de Dios? La respuesta es sencilla. Está en el versículo 5. Por la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Por esas cosas viene la ira de Dios, porque son hijos de desobediencia. ¿Y a quienes se les dice hijos de desobediencia? Se les dice a los no creyentes. ¿Tú eres un no creyente? Dudo eso. Tú eres un creyente. Por lo tanto, esto debe estar muerto. Además, debemos saber, esto es netamente para incrédulos. A ellos viene la ira de Dios. Y la ira de Dios, queridos hermanos, es inminente. Romanos 1, 18 al 32. Y no solo eso, la ira de Dios es sin hacer acepción de personas. Para la ira de Dios no hay blancos, no hay negros, no hay altos ni bajos. La ira de Dios viene porque viene, sin acepción de personas. Romanos 2:11. Y por otro lado, las cosas terrenales debemos notar que son del pasado. ¿Qué dice el verso 7? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.
¿En qué cuales andaban los colosenses en otro tiempo? ¿O nosotros en otro tiempo? En la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Es decir, que la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia no es una práctica cristiana, sino es una práctica secular. Y es de la vida pasada, de otro tiempo, no es del tiempo presente. En el tiempo presente debe morir. Los corintios, antes de creer en el Evangelio de Jesús, eran practicantes de lo terrenal. 1 Corintios 9:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados en tiempo presente, ya sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que los corintios eran practicantes de la injusticia, de las injusticias que había, pero eso fue antes de que conocieran a Jesús. Al conocer a Jesús, esto cambió rotundamente. Has tenido ese cambio, has experimentado ese cambio. Debes hacer morir lo terrenal. Si aún se manifiesta en ti, pregúntate si realmente has resucitado con Cristo, y eso significa, vengo repitiendo una y otra vez, es creer en Cristo, en el Evangelio tal cual enseña las Escrituras. Así que hasta aquí hemos podido nosotros desafiarnos de esa manera. Para concluir, déjenme decir que habiendo entendido que hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, pongamos nuestra concentración en las cosas de arriba y que hagamos morir lo terrenal. Recuerden que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Querido Padre, quiero agradecerte por darnos este tiempo de poder hablar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a buscar las cosas de arriba, a concentrarnos en las cosas de arriba y a hacer morir lo terrenal de nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, querida congregación, que el Señor les bendiga.